Hay un lugar en el océano del que todos hemos oído hablar, pero que curiosamente no aparece en ningún mapa oficial. Un espacio marcado por el misterio, donde la historia se mezcla con la leyenda y las desapariciones parecen no tener fin. Me refiero al famoso y temido Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, este rincón del Atlántico ha inspirado las teorías más extravagantes, desde portales interdimensionales y ciudades perdidas hasta abducciones extraterrestres y fenómenos naturales que desafían toda lógica. Se le ha descrito como uno de los sitios más mortales, peligrosos y desconcertantes del planeta. Pero, ¿qué tiene de especial esta zona para haberse ganado semejante reputación? En el interior de este triángulo invisible se acumulan siglos de relatos sobre barcos que jamás regresaron, aviones que se desvanecieron sin rastro y tripulaciones enteras que parecieron ser devoradas por el mar. Se han escrito libros, producido documentales y levantado investigaciones científicas, intentando resolver un misterio que cuanto más se estudia, más preguntas despierta. Y es aquí donde surgen las dudas inevitables. ¿Cómo es posible que más de 20 aviones y 50 barcos hayan desaparecido sin dejar restos? ¿Estamos hablando de simples accidentes provocados por el clima o los errores humanos? ¿O acaso hay algo mucho más oscuro escondido bajo las aguas? Lo intrigante es que no estamos hablando de un territorio remoto ni de un océano ignoto. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo, justo en el corazón del Atlántico Norte. Millones de personas lo han atravesado sin problemas, y sin embargo, los pocos casos de accidentes y desapariciones han sido suficientes para alimentar una leyenda que parece no apagarse nunca. Hoy te invito a acompañarme en un recorrido a través del tiempo y de la ciencia, explorando cada ángulo de este enigma. Viajaremos al pasado para descubrir los primeros registros que dieron vida al mito. Reviviremos algunas de las desapariciones más inquietantes y analizaremos las teorías, desde las más descabelladas hasta las más sólidas y científicas, para acercarnos a la verdad detrás del Triángulo de las Bermudas. Porque aunque suene como el inicio de una novela de suspense, la realidad es que existen datos, investigaciones y registros que nos permiten separar la ficción de la verdad. El Triángulo de las Bermudas no figura en el Atlas ni está reconocido oficialmente como una región marítima por ninguna autoridad internacional. Y sin embargo, casi todo el mundo tiene una idea aproximada de dónde estaría. Un triángulo imaginario delimitado por la costa sureste de Estados Unidos, esencialmente Florida, la isla de Bermudas y Puerto Rico. Esa definición no es más que una convención mediática. Dependiendo de quién la describa, la superficie y la forma del triángulo varían notablemente. Algunas estimaciones sitúan su área en torno a 500.000 de millas cuadradas. Otras lo elevan hasta 1,5 millones. Esa falta de límites precisos ya introduce un problema metodológico primordial. ¿Cómo hacer estadísticas o comparaciones si el territorio del que hablamos es difuso y cambia según la fuente? Esa ambigüedad ha permitido que relatos heterogéneos sean agrupados bajo un mismo rótulo. Incidentes ocurridos a cientos de millas de distancia entre sí, en épocas distintas y por causas diversas, se han sumado a un corpus de anécdotas que alimentan la leyenda. Por otro lado, conviene recordar que esa zona coincide con rutas marítimas y aéreas de gran tráfico, lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan incidentes. A más tránsito, más accidentes posibles en términos absolutos. Pero el mito no se construyó por la mera acumulación de accidentes. Se alimentó principalmente por la espectacularidad de algunos casos y por la manera en que se transmitieron. Para comprender el inicio de la leyenda, es necesario retroceder hasta los primeros viajes de exploración del Atlántico. Uno de los testimonios más antiguos que hoy se asocia con el mito proviene de Cristóbal Colón. En su diario del viaje de 1492 hay anotaciones inquietantes. Describe comportamientos anómalos de la brújula, olas de tamaño inusual,
y luces en el horizonte que sus hombres compararon con el parpadeo de una vela. Para marineros de finales del siglo XV, inmersos en un mundo aún por cartografiar, semejantes acontecimientos eran motivo de alarma. La interpretación de lo desconocido tendía a la superstición, y una brújula supuestamente errática o señales luminosas podían ser leídas como presagios o manifestaciones sobrenaturales. A lo largo de los siglos siguientes, relatos de naufragios, tormentas repentinas y observaciones de fenómenos extraños fueron sumándose. En 1609, por ejemplo, la pérdida del Sea Venture cerca de las Bermudas, ocurrida durante un huracán, se transformó con el tiempo en una historia romántica y trágica que incluso pudo inspirar a Shakespeare en La Tempestad. Más tarde, ya en el siglo XIX, aparecen narrativas sensacionales como la del Ellen Austin, un carguero que supuestamente encontró un barco a la deriva, mandó tripulantes a tomarlo y, tras separarse por una niebla, vio cómo aquella nave volvía a aparecer sin tripulación. Historias de barcos vacíos, a la deriva y con bienes intactos alimentaron la idea de una fuerza que arrebataba a la gente sin dejar rastro. Sin embargo, cuando se contrastan estos relatos con los archivos contemporáneos y los registros de compañías navieras, aparecen discrepancias. Muchos de los episodios legendarios han sido embellecidos con el paso del tiempo. La transmisión oral y la prensa sensacionalista contribuyeron a magnificar anécdotas que, en su esencia, podían ser explicadas por tormentas, fallos mecánicos o decisiones erróneas de los capitanes. Aún así, la repetición de estos relatos a lo largo de los siglos construyó una memoria colectiva que asoció la zona a peligros inexplicables. Si hay algo que cimentó la fama del Triángulo de las Bermudas, fueron ciertos casos concretos, desapariciones que calaron hondo en la opinión pública porque combinaban tragedia, misterio y ausencia de pruebas concluyentes. El USS Cyclops, perdido en 1918, es uno de esos hitos. Buque de la Marina de Guerra estadounidense, con más de 300 tripulantes y una carga masiva de manganeso, zarpó y no llegó a su destino. Ni llamadas de socorro, ni restos localizables, ni señales que pudieran explicar su final. Aquella fue, en su momento, una de las mayores catástrofes navales sin combate de la historia de Estados Unidos. Las conjeturas sobre su destino incluyeron desde tormentas hasta sabotajes o fallos estructurales. Pero lo cierto es que la ausencia de evidencias dejó el caso abierto y lo convirtió en materia prima para el mito. Un episodio que marcó la cultura popular fue Vuelo 19, en 1945. 5 aeronaves de entrenamiento partieron desde Florida y pronto reportaron problemas de navegación, pérdida de orientación y lecturas confusas de instrumentos. La comunicación con la base fue cada vez más imprecisa hasta desaparecer. El hecho se agravó porque el avión enviado a rescatarlos también desapareció. El resultado fue la pérdida de veintenas de vidas y una narrativa que combinó incompetencia, posible fallo del equipo y la idea de una trampa aérea inexplicable. A estas desapariciones se suman relatos de barcos mercantes hallados sin tripulación, encuentros con supuestos navíos fantasma y relatos de testigos que afirmaron ver luces extrañas en el cielo o sobre el mar. Cada caso aislado adquirió fuerza no solo por lo trágico, sino por la falta de explicaciones concluyentes que pudieran cerrar la historia. En una era anterior a las tecnologías modernas de rastreo, esas ausencias de restos eran más plausibles. Lo que hoy podría explicarse con satélites y comunicaciones en su momento quedaba como vacío. La explosión mediática del mito se produce a mediados del siglo XX. En la década de 1960, artículos periodísticos y reportajes comenzaron a agrupar casos y dibujar un triángulo en el mapa, otorgando nombre y unidad a una colección de sucesos previamente aislados. El fenómeno alcanzó su apogeo en los años 70 con la publicación de bestsellers
que proponían explicaciones llamativas y poco ortodoxas. Autores como Charles Berlitz popularizaron ideas que unían el Triángulo de las Bermudas con la Atlántida, con abducciones extraterrestres y con portales a otras dimensiones. Esos libros, a menudo escritos con tono sensacionalista, conectaron con una audiencia hambrienta de misterios en plena Guerra Fría, un tiempo en que las conspiraciones circulaban con facilidad y las certezas científicas aún no estaban al alcance del gran público. La prensa, el cine y la televisión tomaron nota. Historias dramáticas, bien contadas y con elementos inexplicables, se vendían bien. El proceso fue simple. Casos dramáticos se recontaban con adornos. Esos relatos se traducían en libros y programas. A su vez, los nuevos públicos reinterpretaban las versiones populares como si fueran testimonios fieles. El ciclo reforzó la creencia de que existía un fenómeno singular y persistente en esa región del Atlántico. Frente a las explicaciones sobrenaturales, muchas teorías basadas en circunstancias ordinarias ofrecen motivos plausibles para desapariciones y siniestros. La primera de ellas es la imperfección humana. Errores de navegación, fallos de juicio, descoordinación en condiciones adversas y malas decisiones en situaciones límite. El mar, por su propia naturaleza, exige precisión y experiencia. Un cambio de rumbo mal calculado, una lectura errónea de la brújula o una suposición equivocada sobre la posición pueden llevar a un buque o avión a perderse, quedarse sin combustible o toparse con condiciones que superen sus capacidades. La cuestión del magnetismo ha sido citada repetidamente en el imaginario popular. La noción de brújulas que apuntan mal o lecturas erráticas. En el pasado se habló de la línea agónica, esa franja donde el norte magnético y el norte geográfico coinciden, como posible culpable. La realidad geomagnética es compleja. La declinación magnética varía con la posición y el tiempo, y los navegantes siempre han tenido que corregirla. Estudios modernos muestran que la influencia de la declinación en la región del Triángulo es menor de lo que se suponía, y que la línea agónica actualmente no coincide con el área central del misterio. Por tanto, aunque el magnetismo puede causar errores puntuales, no explica de forma convincente la totalidad de los incidentes. La meteorología y la oceanografía ofrecen explicaciones sólidas. La zona recurriendo al Triángulo se encuentra en una región afectada por huracanes, tormentas repentinas y variaciones meteorológicas extremas. Desde la era de los veleros hasta la aviación moderna, las tormentas han sido un factor recurrente en siniestros. El Gulf Stream, corriente poderosa que fluye por el borde occidental del área, puede arrastrar restos y naves enteras, dispersando evidencia y complicando las labores de búsqueda. Otro fenómeno relevante son las olas gigantes, o rogue waves, que no son ficción sino realidades observadas y medidas. Muros de agua de decenas de metros que aparecen con poca advertencia y que pueden arrasar incluso a buques robustos. Registros instrumentales y testimonios modernos confirman su existencia. Una combinación de tormentas, corrientes impredecibles y olas anómalas proporciona un cóctel natural capaz de producir desapariciones que, sin restos visibles, alimentan la idea de lo inexplicable. En años recientes, ha cobrado atención la teoría de las liberaciones de metano desde sedimentos marinos. En determinadas plataformas continentales y en zonas polares se han descubierto cráteres y depresiones causadas por la expulsión explosiva de gas acumulado en el subsuelo. Si grandes volúmenes de metano ascendieran de forma repentina hacia la superficie, podrían alterar la densidad del agua y provocar la pérdida de flotabilidad de una embarcación cercana, con hundimiento casi instantáneo. Es una imagen potente que explica cómo podría desaparecer una nave sin dejar restos a flote. Aún así, hay matices. Las evidencias directas de emisiones masivas de metano en la región del Atlántico tropical son escasas.
Los estudios realizados en otras latitudes no implican automáticamente la misma dinámica en las aguas cercanas al triángulo. Por tanto, aunque la liberación de gas es una hipótesis científicamente plausible para eventos puntuales, difícilmente explica la mayoría de los casos atribuidos al triángulo. Cuando se ponen los números sobre la mesa, el mito se desinfla. Investigaciones que compilan decenas de miles de registros de incidentes marítimos y aéreos muestran que, en términos relativos, la frecuencia de desapariciones en el área conocida como Triángulo no supera a la de otras regiones marítimas muy transitadas. Organismos como Lloyd's of London y la Guardia Costera de Estados Unidos han indicado que el porcentaje de barcos que se pierden en esa zona es comparable o incluso inferior al de otras rutas comerciales intensas. En aviación, la mayor parte de los accidentes suceden durante despegues y aterrizajes, etapas de vuelo más críticas y con mayor concentración de riesgos, no durante el cruce de aguas abiertas. Los análisis recientes, incluyendo datos de tráfico marítimo y registros de siniestros, muestran que muchos incidentes atribuidos al triángulo eran, en realidad, sucesos ocurridos en distintos puntos y épocas, reunidos por la narrativa popular en una sola categoría. La estadística, por tanto, desmonta la idea de un patrón anómalo y apunta a explicaciones convencionales: clima, errores humanos y la propia densidad del tráfico. Revisar los casos emblemáticos con ojos críticos aporta matices. En el vuelo 19, la combinación de mala navegación, expectativas erróneas sobre la posición y la pérdida de combustible parecen la explicación más realista. La desaparición del avión de búsqueda podría atribuirse a las mismas condiciones adversas que afectaron a la formación original. En el caso del USS Cyclops, hipótesis como sobrecarga, fallo estructural o condiciones climáticas adversas son alternativas plausibles. La ausencia de restos no implica necesariamente que haya habido intervención de fuerzas desconocidas. Estos reexámenes muestran una lección importante. La falta de evidencia no es prueba de intervención sobrenatural. A menudo es simplemente el resultado de tecnología limitada, condiciones de búsqueda complicadas y la enorme capacidad del océano para ocultar sus secretos. En épocas anteriores, la posibilidad de hallar restos era mucho más baja que hoy. Por tanto, muchas desapariciones permanecieron sin explicación razonable, lo que alimentó el discurso fantástico. Si no hay pruebas sólidas de fenómenos paranormales, ¿por qué persiste la creencia? La respuesta es múltiple. Las narrativas sensacionalistas se aferran a lo extraordinario. Los relatos dramáticos se comparten y se recuerdan mejor que los informes técnicos. Además, la mente humana busca patrones y causalidad. Frente a un suceso inexplicado, preferimos una historia completa, aunque sea fantástica, a una explicación incompleta o estadística. El cine, la literatura y la prensa han mantenido vivo el motivo, reciclando relatos y añadiéndoles nuevos adornos. En cierto sentido, el Triángulo de las Bermudas es una construcción cultural, más producto de la imaginación colectiva y del periodismo de misterio que de una anomalía física demostrada. Al hacer balance, lo más razonable es aceptar que no existe una única causa mágica que explique todas las desapariciones. Lo realista es una ecuación compleja, una suma de factores naturales y humanos que, juntos, producen resultados trágicos y a veces inexplicables. Pensemos en huracanes y tormentas repentinas que emergen en cuestión de horas. En el Gulf Stream, capaz de dispersar restos por cientos de millas. En olas gigantes que aparecen sin aviso y parten por la mitad a embarcaciones que parecían seguras. En errores de navegación y decisiones humanas tomadas bajo presión. Incluso en fallos estructurales o sobrecargas en naves antiguas y modernas. A estos se añaden, en casos puntuales, procesos geológicos, como la liberación súbita de gases que podrían provocar hundimientos instantáneos. Pero hay otro factor, igual de poderoso: la forma en que contamos las historias. Casos aislados, separados por años y por cientos de millas, fueron agrupados y narrados como si formaran un patrón homogéneo.
El resultado fue un mito articulado por la prensa, la literatura y el cine. Un triángulo con identidad propia, peligroso y misterioso. La estadística, sin embargo, desmonta esa unidad. Cuando se cotejan los registros de siniestros con el volumen de tráfico en la zona, la proporción de incidentes no resulta excepcional frente a otras rutas marítimas y aéreas muy transitadas. Por tanto, la imagen más fiel a la evidencia es híbrida. Tragedias reales causadas por causas naturales y humanas, envueltas en una narrativa que las magnificó. El océano sigue siendo eficaz para borrar pistas. La tecnología del pasado no permitió siempre recuperar restos, y la imaginación colectiva hizo el resto. Reconocer eso no disminuye la gravedad de las pérdidas humanas ni el misterio emocional que generan esos relatos. Simplemente nos obliga a separar la fascinación por lo extraordinario de la búsqueda honesta de explicaciones basadas en datos. Al cerrar este episodio, vale la pena quedarse con dos ideas. La primera, el Triángulo de las Bermudas es, ante todo, un espejo de nuestra relación con lo desconocido. Nos atraen las historias que no se cierran porque nos permiten proyectar temores, esperanzas y toda clase de especulaciones. La segunda, la ciencia y la investigación rigurosa no son enemigas de lo asombroso. Al contrario, muchas veces revelan fenómenos naturales que resultan igualmente impresionantes cuando se entienden en su complejidad. Si te cautiva el misterio, sigue sintiéndote así. La curiosidad es el motor de grandes preguntas y descubrimientos. Pero si lo que buscas es la verdad, recuerda pedir pruebas, contrastar fuentes y distinguir entre anécdota y estadística. El Triángulo de las Bermudas seguirá alimentando historias, y eso es parte de su legado. Un cruce entre historia, tragedia y la implacable fuerza del mar. Gracias por acompañarme en este viaje entre mitos y evidencias. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte próximos episodios, donde seguiremos desenterrando historias que desafían la imaginación. Hasta la próxima.